A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar si es posible estudiar a la sociedad humana con la misma precisión que se estudia, no sé, la física o la química? Bueno, hoy vamos a desmenuzar las ideas principales del primer capítulo del libro Más allá del dilema de los métodos, que nos da una especie de mapa para entender este mundo social tan, pero tan complejo. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta preguntota, que es como el motor de toda la investigación social. El capítulo nos la pone sobre la mesa desde el inicio. ¿De verdad se puede aplicar el rigor de la ciencia a algo tan vivo, tan lleno de matices y tan cambiante como somos nosotros mismos, como es la sociedad humana? Perfecto, vamos a entrarle al tema. Para poder contestar esa gran pregunta, primero tenemos que entender de qué tamaño es el reto. O sea, hay que definir qué es exactamente eso que estamos intentando conocer. Y aquí está el corazón del asunto, la realidad social. Y ojo, no es algo simple, para nada. El texto la describe como una red, como un tejido súper complejo de relaciones. Lo más importante aquí es entender que está llena de diversidad y sobre todo que la vamos construyendo entre todos día con día, con nuestras acciones. Y esto es lo que hace que las ciencias sociales sean tan fascinantes y al mismo tiempo tan complicadas. Piensen en esto. Un químico estudia elementos que tienen propiedades fijas, que no cambian. Pero quienes estudian la sociedad, bueno, analizan un sujeto que piensa, que siente, que cambia de opinión. Es, como dice el texto, un blanco en constante movimiento. Ahora, frente a este desafío, la historia nos cuenta que surgió una forma muy poderosa de intentar ponerle orden a este aparente caos. Hablemos un poco de la mirada cuantitativa, de cómo nació esta mentalidad científica para ver el mundo de otra manera. Esta línea de tiempo nos muestra un viaje de siglos, ¿eh? Empezamos en el 16 con la revolución científica, luego pasamos por la era de la razón, la ilustración, hasta que llegamos al positivismo en el siglo XIX. ¿Y qué pasó en todo este tiempo? Pues se fue consolidando una idea potentísima, que el mundo, y sí, también el mundo social, se podía medir, se podía entender y hasta predecir usando la ciencia. Y claro, la pregunta es, ¿qué tenía este enfoque que lo hacía tan atractivo? Bueno, es que la promesa era enorme. Prometía objetividad, o sea, sacar las opiniones personales de la ecuación. Precisión, gracias a los números. La capacidad de generalizar, de poder comparar diferentes grupos y, quizá lo más importante, de poder verificar los resultados. La verdad, una propuesta muy seductora. Entonces, veamos cómo esta forma de pensar no se quedó solo en la física o en la biología, sino que dio el gran salto para intentar descifrar a la sociedad misma, para ponernos en números. Aquí está la clave de todo. La cuantificación social es, básicamente, una traducción. Es tomar la inmensa complejidad de la vida, ya saben, la pobreza, el poder, el amor, y convertirla en datos, en números. ¿Con qué esperanza? Con la de encontrar patrones, regularidades, como si estuviéramos dibujando un mapa del comportamiento humano. La ambición, por supuesto, era gigantesca. Así como Newton descubrió la ley de la gravedad, los primeros científicos sociales soñaban con encontrar las leyes que gobiernan la sociedad. Creían que si lograban entender las reglas del juego, se podrían resolver los grandes problemas sociales. Casi nada. Pero es justo en este punto donde la historia se complica. Porque cuando empezamos a tratar a las personas como si fueran planetas o átomos, surge una tensión fundamental. Y este es el verdadero nudo del problema que explora el libro. Y toda esa tensión se puede resumir en esta pregunta. A ver, ¿la realidad social es algo que está allá afuera, algo externo que podemos medir, o es más bien la experiencia que cada quien vive por dentro? Esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, tenemos la realidad objetiva, las instituciones, la economía, las estructuras, cosas que existen fuera de nosotros, nos gusten o no. Y por el otro lado, tenemos la realidad subjetiva, o sea, cómo vivimos todo eso, cómo lo interpretamos, qué significa para nosotros. Es el mundo de los porqués. Y esta cita, que adaptamos del texto, lo resume perfectamente. La realidad social no es una cosa o la otra, es las dos al mismo tiempo. Imaginen que es como un edificio que construimos todos juntos. Esa es la parte objetiva.
pero también es la experiencia de vivir dentro de ese edificio. Esa es la parte subjetiva. Así que todo este recorrido nos trae de vuelta al punto de partida, al gran dilema que le da nombre y sentido a todo el libro. Y puesto de la forma más simple, la tensión es esta: cuantificación contra cualificación. Es el mundo de los números, de los datos duros, de las encuestas, contra el mundo de las historias, de las entrevistas, de los significados. En resumen, se trata de contar versus escuchar. Entonces, la conclusión más importante de este primer capítulo es un llamado a superar esta idea de que son dos cosas opuestas. Para tener un conocimiento de verdad profundo de lo social, se necesitan ambas herramientas. ¿Necesitamos medir los hechos? Claro que sí, pero también necesitamos comprender las experiencias. Y cerramos con la pregunta que en el fondo lo resume todo. Para poder entender de verdad este mundo que hemos construido, ¿es suficiente con que contemos cuántos somos y qué hacemos? ¿O es absolutamente necesario que nos detengamos a escuchar por qué lo hacemos? Una reflexión que el libro nos deja para seguir pensando.